El tiempo es un aspecto central en muchos de los trabajos que he realizado, tanto porque detrás de ellos hay una metodología en la que es necesario una temporalidad muy larga para que el trabajo sea posible, porque, por ejemplo, necesito recolectar un material durante un periodo largo de tiempo, o porque necesariamente para que la obra finalmente se realice y se pueda visualizar, ha tenido que pasar un periodo largo de tiempo. Eso puede parecer que, bueno, que trabajo con lentitud, en general es así, yo reivindico hasta cierto punto la lentitud un poco como respuesta a la velocidad de los tiempos actuales, ¿no? Creo que el arte es uno de los espacios en los que se puede plantear hasta cierto punto una resistencia a algunos aspectos de la contemporaneidad que no siempre son positivos, yo por lo menos no los percibo como tal, ¿no? O que por lo menos pienso que es interesante reflexionar sobre ellos, y el arte es una disciplina que hace posible esa reflexión, y por tanto yo en muchos trabajos he reivindicado la lentitud por encima de la velocidad, y eso no quiere decir que siempre sea así, porque paralelamente a esos trabajos en los que hay una temporalidad larga, se producen otros en los que la respuesta o la solución es más corta o más inmediata. La idea de que el collage no es la obra definitiva, o sea, no es el trabajo final, sino que a partir del collage original que elaboro cuando hago los listados, en un momento pensé que realmente lo que me interesaba era que ese texto que aparece en las listas fuera una imagen al final, es decir, que yo lo que pretendía era sacar como una instantánea una imagen de la realidad, de un aspecto de la realidad. Puede ser las multitudes, puede ser la muerte, puede ser el dinero, el tiempo, etcétera, ¿no? Todos los grupos que se han ido constituyendo a partir de trabajar durante años con el periódico. Entonces yo pensaba que el collage funcionaba un poco como el negativo en la imagen fotográfica, era el objeto que me permitía conseguir después una ampliación, una fotografía. Entonces yo decía que el collage final se convertía en una imagen de un aspecto de la realidad, pero que el collage no era el trabajo final, porque por un lado me interesaba eliminar ese aspecto matérico, manual, que implica todo collage, y llevarlo a un ámbito mucho más neutro, aséptico, como es el de la fotografía, o sea, que en ese proceso interviniera una máquina también para obtener la imagen final. Entonces, un poco esas son las ideas de por qué al final no es el collage la obra, sino que es una ampliación fotográfica realizada a partir de ese original que nunca he mostrado y que nunca se convertirá en obra, porque es como eso, el negativo de una foto que yo tengo guardado en un archivo para, si es necesario, volver a hacer otra copia, etc., ¿no? Las obras, por ejemplo, como Malgastar o la de los restos de ropa del filtro de la secadora, surgen un poco como respuesta a una cierta insatisfacción con el uso de la pintura y de intentar buscar salidas a esa insatisfacción, porque por un lado me interesa mucho la pintura, me gusta mucho pintar, pero en un momento no me interesaba lo que pasaba cuando pintaba. Entonces intenté buscar otras estrategias para seguir hablando de la pintura, para seguir trabajando en ese medio, un poco ampliando sus posibilidades formales y técnicas, ¿no? Entonces, la obra de Malgastar, que consiste en dejar secar la pintura dentro de los botes y no utilizarla, tiene para mí una doble lectura. Una que sería un poco autobiográfica, en el sentido de mostrar esa imposibilidad de utilizar esa pintura como material para producir algo, es decir, como usarla en un sentido productivo. Yo decía que mientras pensaba qué hacer con esa pintura, pues cuando lo iba a usar ya se había secado en el bote porque había pasado tanto tiempo que ya no se podía usar, ¿no? De hecho, es anteponer la reflexión a la acción también, ¿no? O sea, es anteponer el pensar al hacer. Y por otro lado tiene también una
vertiente que es un poco esa como el propio título indica, de la idea de malgastar, ¿no? De usar incorrectamente un material, casi de tirarlo, de malgastarlo, bueno, utilizar todo el dinero que me he gastado en comprar esa pintura en nada productivo, ¿no? Simplemente en dejar que se seque el material en el bote y que no pase nada con él. Serían un poco esas dos ideas las que están detrás de esta obra. Sí, es verdad que el arte conceptual es un poco uno de mis referentes, y muchos de los artistas que desarrollaron su obra en ese momento son pues referentes para mí, ¿no? Como Onkawara o muchos otros, ¿no? Pero claro, tú tienes que plantear algo diferente, tu obra no puede emular o ser simplemente una continuación, ¿no? del trabajo de estos artistas, y supongo que el hecho de haber estudiado pintura y de haberme formado inicialmente como pintor ha derivado en que bueno, muchos de los trabajos, aunque siguen teniendo una proximidad con los presupuestos y las ideas que defendía el arte conceptual, adaptan también una formalización más próxima a otros estilos, ¿no? Como puede ser la pintura o el uso del texto. Sí que era una característica muy propia del arte conceptual, pero bueno, no sé, eso de que mi trabajo tiene un sentido más poético, más sensual, es algo que quizá tienen que decir pues, los críticos o los espectadores, ¿no? Más que yo, que hago, digamos, lo que puedo, ¿no? Hasta cierto punto. Sí, por ejemplo, yo diría que la ausencia o, digamos, el no mostrar es parte importante también del trabajo en general, ¿no? Entonces, eso fuerza un poco, hasta cierto punto, al espectador a no solo que complete la obra como espectador, digamos, normal de una exposición, ¿no? Frente a la que puede mantener un papel más o menos activo. Pienso que en este caso se le pasa una parte del trabajo, de responsabilidad, en cuanto que debe completar una parte de la obra o imaginar detrás de esas ausencias, pues, qué puede haber, ¿no? Y entonces yo pensaba que el espectador puede llenar esos vacíos, esas ausencias, esas no presencia de obra o no presencia de imagen con su propia iconografía, ¿no? Con su propio imaginario de imágenes y de conceptos, y eso está muy en función pues, de su cultura, de su sensibilidad, de su capacidad por completar esos espacios vacíos que yo propongo en mis obras, ¿no? Y que para mí son más sugerentes y más abiertos que si yo realmente ya decido cómo llenarlos, ¿no? Eso es el trabajo del espectador, que se enfrenta a estos trabajos y que de una forma activa debe ocuparse de completar, ¿no? De terminar también. El hecho de tratar cuál es el estatuto de la imagen actualmente es algo que también me preocupa y que me ha llevado a reflexionar, incluso a realizar algunos trabajos en relación a esa idea, porque pienso que los artistas, básicamente, por lo menos una gran parte de nosotros, producimos nuevas imágenes, y como productores de imágenes pienso que es fundamental reflexionar sobre qué es o qué va a pasar con las imágenes que vamos a añadir a todas las que ya están circulando por el mundo. O sea, qué sentido tiene crear una imagen nueva, cómo se va a inserir dentro de todo el conjunto de imágenes y por qué se va a destacar o a diferenciar respecto al resto de imágenes, ¿no? que circulan. Entonces, todas esas reflexiones me llevaron a producir algunas obras, por ejemplo, Sinopsis, como tú citabas, ¿no? En las que yo trataba, en este caso, la imagen cinematográfica, pero también el vídeo Revelaciones, en el que filmaba una máquina de revelado de fotografías, en el que, bueno, pues hasta no hace mucho, esa máquina pues revelaba miles de imágenes al día, ¿no? Claro, en el laboratorio estaban muy preocupados porque habían perdido muchos clientes, ya que ahora no
la mayoría de personas no revelaban, no pasaban a papel o no materializaban las imágenes que producían. Entonces se da una situación un poco paradójica, ¿no? Que es que cada vez hacemos más fotos, más imágenes, todos llevamos un móvil, una cámara con la que continuamente estamos sacando fotografías, pero esas fotos se quedan en un ámbito virtual, inmaterial, ¿no? Pocas veces esas fotografías acaban convirtiéndose en un papel, en un álbum o en algo material que podamos manipular o coger con las manos. Entonces todo eso es una evolución que me interesa mucho y sobre la que bueno, he reflexionado en algunos trabajos y sobre la que todavía bueno, todo eso figura como un tema que me interesa y en el que en muchos trabajos he cuestionado, ¿no? Y de hecho mi postura ha sido crítica en muchas de estas obras, en el sentido de no intentar producir más imágenes, sino por un lado trabajar con imágenes ya hechas, que ya encuentro en el periódico, etcétera, en internet y en otros medios, y simplemente reordenándolas o cambiándolas de contexto o agrupándolas de otra manera, dar un sentido nuevo, un significado distinto al que tenían originalmente. Yo creo que estos talleres que organiza el Centro Párraga y también el CENDEAC y bueno, todas las instituciones que constituyen el ámbito de la cultura, ¿no? Aquí en Murcia es fundamental porque pienso que todo lo que sea escuchar, ver opiniones, voces distintas, abre muchísimo la capacidad de opinión, de crítica, de reflexión, ¿no? Yo me acuerdo cuando estudié Bellas Artes que tuve como profesor a Joan Hernández Pijuan y él frecuentemente traía a la clase, al taller donde estábamos con él, otros artistas que eran amigos suyos o que él consideraba próximos a los parámetros en los que se desarrollaba el taller, y yo recuerdo que era de lo más interesante que ocurría ahí, ¿no? Porque bueno, lo que hacíamos con Pijuan estaba muy bien, era un profesor del que aprendí muchísimo, pero esa incorporación de otras opiniones, de otros puntos de vista, enriquecía muchísimo la práctica. Cuando yo era profesor, pues también, ¿no? Intentaba, siempre que podía, pues llevar otros artistas, y no solo artistas, sino también críticos, comisarios, es decir, todo el mundo, todos los personajes que constituyen el mundo del arte, a que intervinieran en el taller para ampliar los puntos de vista y la reflexión sobre lo que es la práctica del arte actualmente, ¿no? Entonces, pienso que es muy importante que venga gente aquí y también que los estudiantes salgan y vean cuantas más cosas mejor, ¿no? Y que eso, bueno, siempre es positivo desde mi punto de vista, ¿no?